tutores, de tus compañeros de trabajo. Así que en realidad, si bien es un trabajo individual, que forma parte de mi formación académica, conté mucho con el respaldo del Departamento de Historia del Uruguay, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad de la República, en particular con Ana Frea, que fue mi cotutora, también Graciela Saprissa, que es una investigadora que ha trabajado bastante estos temas hace unos años, ha ayudado también en algunos aspectos de esto. Entonces, en realidad siento que es un trabajo individual, pero que siempre tiene mucho de colectivo, ¿no? Es decir, en ese aspecto. El feminismo y la reivindicación de más espacios para la mujer parece una cosa nueva a raíz de los acontecimientos de este último tiempo. Pero es una cosa que se arrastra desde casi el principio del siglo XX. Sí, y Uruguay ha sido de los países pioneros en esto. Bueno, en realidad la investigación justamente busca darle como un poco de densidad histórica también a estos movimientos actuales. Estaban un poco invisibilizados también. Sí, estaba, siempre pasa eso. Uno cuando mirás como en el devenir histórico, es decir, si uno mira como hacia atrás, lo que uno ve es que hay momentos como de mayor, como más álgidos, es decir, donde quizás las mujeres salen más a la calle o se hacen más visibles. Y este es un contexto, nuestro presente es un contexto que está marcado por eso, pero en realidad cuando uno investiga o puede ver un poco hacia atrás, lo que uno ve es que la historia del feminismo es mucho más extensa, mucho más larga, pero también en realidad hay como avances y retrocesos, ¿no? No significa que lo que se inició en el 900 o en el 900 empiezan a definirse algunas mujeres como feministas. Es un vocablo relativamente nuevo para el lenguaje. Entonces empiezan a definirse como feministas, a decirse que, bueno, que en realidad la igualdad entre los hombres y las mujeres, y sobre todo más que la igualdad, en el 900, sobre todo lo que el feminismo está asociado como con los derechos de las mujeres. Es decir, ¿cuáles son los derechos que no nos están concediendo? Hay como, no hay tanto la relación con el hombre, es decir, no es que busquen compararse con los hombres, sino decir, bueno, en realidad tenemos derecho salir del mundo de la casa a la sociedad. Tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a decidir dónde vivir, tenemos derecho a decidir sobre nuestros hijos. Pensé que las mujeres no tenían la posibilidad de hacer uso de la patria potestad, con lo cual en realidad eran los que criaban a sus hijos y los maridos podían decidir sacárselos o llevárselos a otro lado. Es decir, la situación, sobre todo en las mujeres casadas, era casi como de un menor de edad, digamos, estaban casi en una condición de minoridad. Entonces, realmente las reivindicaciones pasan más bien por ahí, por decir, bueno, en realidad queremos derechos que nos permitan de alguna manera comportarnos como adultas. También en realidad es una época en donde está muy marcado a nivel como un discurso muy cientificista de la superioridad intelectual de la mujer. Entonces también, sobre todo en las primeras universitarias, van a tener un discurso de decir, bueno, en realidad nosotros hemos dado prueba de que no tenemos una condición intelectual menor que la de los hombres. ¿Por qué no podemos votar, por ejemplo? Eso es algo de lo que... Cuando pensamos en feministas de aquella época, pensamos fundamentalmente en la figura de Edelmira Agustini, una de las primeras mujeres que se divorció en el Uruguay, que tenía un discurso muy hacia afuera de lo femenino. Pero ¿qué otras mujeres se destacaron en esa época? Sí, Edelmira Agustini es una transgresora, es decir, ella de alguna manera hace de su propia vida un panfleto feminista en términos de que, bueno, pero quienes realmente reivindican más los derechos, que no hablan más en términos personales, sino que más bien buscan el asociacionismo y reivindican y sobre todo se vinculan mucho con los poderes políticos, porque en realidad al estar por fuera de la política hay que tratar de buscar puentes. Son, por ejemplo, Paulina Luisi. Paulina Luisi fue una figura que fue la primera médica en el Uruguay, fue una figura clave para el feminismo, sobre todo para el feminismo liberal, sobre todo en relación también a su presencia a nivel internacional. Integró los organismos feministas internacionales de la época, la Alianza Internacional para la Mujer, participó de múltiples congresos, integró la Sociedad de Naciones, que sería como lo que es actualmente la ONU, pero en esos años. Es decir, realmente tuvo una presencia internacional muy fuerte. Pero también, yo qué sé, desde muchas maestras, Enriqueta Conterriqué, por ejemplo, hay las hermanas, Clotilde Luisi, la hermana de Paulina también, después va a estar Sofía
Sara de Micheli, ahí como, depende también los momentos históricos, pero lo que sí es importante es que a mí, más allá de algunos nombres puntuales, que el de Paulina sin duda es el más significativo, lo que sí son, sobre todo son las primeras universitarias, que justamente porque en realidad tienen una formación intelectual mayor, porque de alguna manera empiezan a entrar en contacto con otras profesionales de otros lugares, se dan cuenta de la necesidad que tienen de poder incidir en la política, de poder tener un poder mayor en sus casas, de poder hacer uso de sus propias herencias, de sus sueldos, ¿no? Médicas que en realidad no tenían potestad sobre sus propios sueldos. Entonces es ahí de alguna manera donde yo siento que con son las mujeres como más claves en materia de la reivindicación de derechos. Y entre aquellas reivindicaciones del feminismo del 900 y de este siglo XXI, ¿hay algún paralelismo? ¿Hay alguna línea que continúa? Bueno, la línea básica es que los feminismos, yo siempre suelo hablar en plural porque creo que hay bastantes divergencias entre uno y otro, en el pasado y en el presente, son movimientos que buscan la igualdad y sobre todo la libertad, es decir, crecer en libertad. Digamos, cuando hablamos de la emancipación femenina es eso, es decir, romper las cadenas que la sujetan a ya sea cuestiones culturales, de estereotipos de género, ya sea un hombre, ya sea una familia, códigos morales. Y en ese aspecto creo que hay una continuidad, es decir, creo que actualmente, más allá de los matices, los feminismos lo que buscan es como permitir que las mujeres tengan una mayor libertad a la hora de tomar decisiones, puedan decidir libremente, puedan tener digamos que la condición de ser hombre o mujer no sea una limitante. Un factor limitante a la hora de ser felices, ¿no? Y culturalmente el Uruguay está preparado para ser conducido por una mujer, más allá de que hay mujeres en puestos de decisión, pero a veces parece como que están... Sí, Uruguay ha sido bastante, en algunas cosas ha sido muy precoz en términos, por ejemplo, bueno, no sé, la concesión del divorcio, incluso la concesión de los derechos políticos. Se concedieron los derechos políticos antes que en Chile y que en Argentina, y que en Brasil, y en realidad en los tres países han habido primeras presidentas. Uruguay en ese aspecto ha sido mucho más conservador, ¿no? Le ha costado mucho más que la participación femenina en el ámbito de cargos de decisión importantes. Digo, porque todavía se sigue discutiendo la cuota política en los partidos políticos. Claro, por eso. Es decir, de hecho, en realidad, si no hubiese sido por la ley de cuotas, la situación de Uruguay en materia de representación política femenina sería terrible. Ya estamos mal, porque pensá que hay muchos países de América Latina que ya están aprobando la ley de paridad, que es 50 y 50. Nosotros estamos en una ley de cuotas que en realidad es minimalista, es decir, de 3, solamente una es mujer. Entonces, estamos llegando a un 30%. Entonces, en realidad, Uruguay en ese aspecto le ha costado mucho. Creo que sí, sería bueno, pero sería bueno porque en realidad me parece que hay mujeres y hay hombres que en igualdad de condiciones como para poder ejercer, también hay jóvenes que pueden ejercer la presidencia. Entonces, creo que en Uruguay ha primado en las últimas, yo diría que 3 décadas, una impronta masculina de muchos años de edad, ¿no? Candidatos que le ha costado la juventud y las mujeres ingresar a la política. Yo creo que son los dos sectores que han tenido como mayores dificultades. Muchas gracias, muy amable.